Qué bueno. Oh, que somos poquitos hoy día. Todavía están de vacaciones, parece. Ya. ¿Tenemos la presentación, porfa? Mientras tanto, vamos a tener un momento de oración. ¿Ya? Señor, te agradecemos por este nuevo día que tú nos permites estar acá en tu casa, alabando tu nombre, Señor, y reunidos con nuestros hermanos en comunión. Te pedimos que este tiempo sea un tiempo provechoso donde tú seas hablando en nuestras vidas, Señor. Que tú puedas traer, Señor, a nuestro corazón tu palabra, que pueda, Señor, tener cabida y que también podamos llevarla a la práctica, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, saca el orgullo que hay en nuestra vida, quizás la comodidad, Señor, pero que después de esta clase, después de este tiempo también podamos llevar todo esto que podamos aprender a la práctica en el día a día. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mientras aparece ahí la presentación. Ya. No, ahí sí, gracias. Bien, estamos hablando acerca de cómo tomar decisiones, ¿cierto? ¿Cierto? Bien, y en la última clase hablábamos acerca de la soberanía de Dios y hablamos un poco de, no lo nombramos, pero estuvimos hablando acerca de la soberanía de Dios y de el concepto de la providencia de Dios, ¿ya? No lo nombramos como tal, pero lo que estuvimos conversando estaba relacionado a eso. Y hoy día vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Recibo respuestas. ¿Qué es para ustedes la voluntad de Dios? ¿O qué entienden como la voluntad de Dios? ¿Ya? ¿Los propósitos de Dios? Ya. Los pensamientos de bien que tiene Dios hacia la humanidad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué más? ¿En qué contexto nosotros usamos esta idea de la voluntad de Dios? Que es una idea que nosotros dentro de la iglesia la usamos constantemente, la cantamos, ¿cierto? Cuando oramos hablamos de la voluntad de Dios. ¿Las bendiciones? Ah, sus decisiones, ya. Las decisiones de Dios, ya. ¿Qué más? La perfección de Dios, en base a lo que Él tiene planeado, ¿cierto? Para nosotros. Bien. Yo les voy a compartir en la siguiente diapositiva, aparece un pequeño texto, no sé si se alcanza a leer, pero si no se alcanza a leer, yo se los voy a leer, ¿ya? Para que pongan atención. Es una noticia, ¿ya? Y dice el titular de esa noticia, dice, hombre de 91 años muere esperando la voluntad de Dios. Ese es el título de la noticia, ¿ya? En Mississippi, dice. Walter Houston, que es esta persona, quien fue descrito por familiares como un cristiano devoto, murió el lunes después de esperar durante 70 años una dirección clara de Dios sobre qué hacer con su vida. Él merodeaba por la casa y oraba mucho, pero nunca recibió esa confirmación, dice Rubí, su esposa. También ella dice, algunas veces él pensaba que escuchaba la voz de Dios, pero luego no estaba seguro. Y comenzaba de nuevo el proceso. Ella también dice que él realmente nunca averiguó de qué se trataba su vida, pero se concentraba en orar continuamente sobre lo que podría hacer para el Señor. Cuando estaba a punto de actuar, él se detenía porque no quería decepcionar a Dios
o ir en su contra de ninguna manera, ¿ya? Dice la esposa que él era muy sensible a permanecer siempre en la voluntad de Dios, y eso era lo más importante para él. ¿Qué les parece la noticia? Recibo comentarios, opiniones. ¿Qué les parece? Hombre de 91 años muere esperando la voluntad de Dios. Él oraba, ¿cierto? Por la voluntad de Dios. Y cuando iba a tomar una decisión, cuando iba a hacer algo, se arrepentía, porque no sabía si era, claro. A veces creía que Dios le hablaba, ¿cierto? Pero después no estaba tan seguro. Opiniones. Comentarios. Dice que era pentecostal. ¿Por qué? ¿Ya? Podría ser. Interesante observación. Le faltó, ¿cierto?, decisión. Sí, porque él... ¿Ya? A ver, ¿cómo sería eso? ¿Ya? 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 Ya, interesante. Yo le remarqué una frase que, como no se puede leer también, dice, él era muy sensible o muy preocupado a permanecer siempre en la voluntad de Dios. Eso decía su esposa de él. Ya. Como que tenía miedo. ¿Ya? Ok. Hermana Bercy. Ya. Ok. Ya. Muchas gracias. Ya. Muy bien. El hermano Carlos quería decir algo, ¿no? Ah, ya. Por el mismo lado. Hermana Bercy. Ya. Bien. Mauri. Ya. Interesante punto. Vamos a conversar de eso igual después. ¿Ya? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por sus... ¿Alguien más tiene algo que comentar respecto a esta noticia? ¿No? Ya. Pásame la próxima. Bueno, yo debo decirles que esta noticia es falsa. No existe. No es real. Pero esta noticia está sacada de un libro que está ahí en la portada, que es un libro que es bastante, bien interesante. Si tienen la oportunidad de leerlo o comprarlo, no es muy largo, ya tiene como 150, 160 páginas. Es súper interesante. Se llama Haz algo, ¿ya? Del autor Kevin DeYoung.
¿ya? Y habla acerca de, de esta idea de la voluntad de Dios, ¿ya? Que muchas veces lo tenemos incorporado dentro de nuestro lenguaje cristiano, ¿cierto? Pero nos cuesta un poco definirlo y encerrar el concepto de qué realmente significa la voluntad de Dios. ¿Qué significa la voluntad de Dios exactamente? ¿Ya? O cómo saber cuál es la voluntad de Dios, o cómo saber si estamos en la voluntad de Dios o no, y qué pasa si es que no estamos en la voluntad de Dios. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, si ustedes lo ven, por ejemplo, si van a la cruzada y lo encuentran, o si les interesa, se lo pueden pedir también al Jonah, yo creo que lo puede traer. ¿Ya? Pero básicamente lo que muestra esta noticia falsa es que, bueno, la realidad de nosotros no está muy lejos. Muchas veces para tomar decisiones, oramos, ¿cierto?, al Señor, y le pedimos dirección y pedimos que nos muestre su voluntad. Y pedimos que nos muestre su voluntad. Ahí quedamos, estamos esperando la voluntad de Dios, como dijeron por ahí los comentarios, ¿cierto? Entonces la verdadera pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios? De nuevo, ¿qué es este concepto de la voluntad de Dios? Y la verdad es que hay dos conceptos relacionados a eso, ¿ya? Y el primero, o sea, cuando hablamos de la voluntad de Dios, me refiero a que se entienden dos ideas distintas, ¿ya? Que están relacionadas, pero que son distintas. La primera es la voluntad decretiva de Dios. Y la segunda es la voluntad preceptiva de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando tradicionalmente los cristianos hablamos de la voluntad de Dios, nos referimos a una de estas dos cosas. Quizás nunca la han escuchado con ese nombre, pero ahora las vamos a desglosar y van a decir, ah, sí, sí. ¿Ok? Entonces, la primera también es llamada como la voluntad de la providencia de Dios. ¿Ya? La primera, la voluntad decretiva de Dios. ¿Ya? Y es un poco lo que estuvimos conversando en la semana pasada. ¿Ya? Básicamente, que Dios, ¿cierto?, es el que controla todas las cosas y todo lo que sucede es por la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, si uno pudiera entenderlo de otra manera, o pudiera hacer una pregunta, es, por ejemplo, ¿cómo yo sé que la voluntad de Dios es que yo esté casado con mi esposa? ¿Ya? Y la respuesta es, porque estoy casado con mi esposa, porque Dios permitió que sucedieran todas las cosas, que nosotros nos conocieran, qué sé yo, que fuéramos amigos, qué sé yo, que justo nos interesáramos uno en el otro y que nos casáramos. Pese a que tuvimos COVID una semana antes de casarnos, el Señor permitió que nosotros nos casáramos. Por lo tanto, yo entiendo que es parte de la voluntad del Señor que yo me case con mi esposa. O podríamos decir, ¿por qué sé que la voluntad de Dios es que yo estoy hoy día aquí en la iglesia? Y la respuesta es porque estoy aquí en la iglesia. ¿Ya? Es como, de cierta manera, es simple. ¿Ya? Todo lo que sucede porque Dios lo permite, por la voluntad decretiva de Dios. ¿Ya? Y todo lo que Dios decreta se va a cumplir. Eso es lo que hemos estado hablando, ¿cierto?, en las últimas clases. ¿Se entiende más o menos? Ya. Entonces, y después vamos a conversar un poco de eso. Esa voluntad nosotros no tenemos que buscarla, no tenemos que estar pensando en saber la voluntad
de Dios. Ya eso nosotros no podemos saber, no sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. Pero también está la voluntad preceptiva de Dios. ¿Ya? ¿A quién se le ocurre de qué se trata esa voluntad preceptiva? Vamos a ir mientras tanto a nuestras Biblias y vamos a buscar en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 29. Y también vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3. Ya. ¿Alguien tiene Deuteronomio? ¿Que lo pueda leer, por favor? Deuteronomio 29, 29. Ya, entonces dice, las cosas escritas pertenecen ¿a quién? A Jehová. ¿Pero qué? Pero las reveladas son ¿para quién? Para nosotros. ¿Ya? De cierta manera está diciendo la voluntad de Dios decretiva, ¿cierto? Lo que va a pasar pertenece a Jehová. Él es el que controla todo eso, nosotros no tenemos ninguna capacidad de cuestionarlo. Él es el soberano absoluto, ¿ya? Pero las palabras, ¿cierto? Dice que de esta ley, que son reveladas a nosotros como preceptos, por eso es la voluntad preceptiva de Dios. Entonces, ¿para qué son? Para que las cumplamos. Muy bien. ¿Ya? Entonces, no conocemos toda la voluntad decretiva de Dios, no conocemos todo lo que va a suceder, pero sí conocemos sus ordenanzas, sí conocemos sus preceptos, o por lo menos deberíamos conocerlos, como decía la hermana Hilda, ¿cierto? Y esos preceptos también son la voluntad de Dios, ¿ya? Y que Dios ha dejado para nosotros, para que nosotros sigamos, obedezcamos, cumplamos, ¿ya? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4:3? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vuestra voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. De fornicación. Muchas gracias, Teodoro. Entonces podemos ver, por ejemplo, en este versículo, que es un ejemplo, que la voluntad de Dios es que... ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Ya, la santificación, ¿cierto? Entonces, eso es un precepto, eso es una ordenanza que el Señor nos da. Esa voluntad de Dios nosotros sí podemos conocerla, ¿ya? Así que cuando hacemos la pregunta ¿qué es la voluntad de Dios? Tenemos que tener muy claro a qué nos estamos refiriendo. O sea, la voluntad decretiva de Dios o a la voluntad preceptiva de Dios, ¿ya? Es importante que nosotros lo tengamos claro. Y aquí hay una gran diferencia, como decía el Mauri, con los hermanos, muchas veces con los hermanos pentecostales. Ellos tienden a confundir esto, ¿ya? Y a veces en el uso de sus dones o en el ejercicio de sus dones dentro del culto, ¿cierto? Hablan acerca de cosas que van a pasar, ¿cierto? Y le dicen dónde profecía, dónde conocimiento, ¿cierto? Dónde discernimiento. Y se tienden a confundir estas dos cosas, ¿ya? Entonces, básicamente, si queremos hablar de la voluntad decretiva de Dios o queremos conocer la voluntad decretiva de Dios, lo que les decía, estamos queriendo conocer el futuro y eso difícilmente nosotros lo vamos a saber, ¿ya?
¿Dios puede hacerlo? Puede hacerlo. ¿Es algo normal dentro de la iglesia que eso suceda? No. ¿Es algo que deberíamos buscar nosotros? No. No encontramos eso en la Escritura. ¿Ya? Pero si nosotros hablamos, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de la voluntad preceptiva de Dios, eso sí lo podemos hacer. ¿Ya? De hecho, tenemos que hacerlo. ¿Ya? Saber qué es la voluntad preceptiva de Dios, nosotros tenemos que conocerla y buscar conocerla. ¿Ya? ¿Y dónde la vamos a buscar? En la Escritura. ¿Ya? Como dice 2 Timoteo 3:17, deberíamos saberlo de memoria. ¿Ya? A fin de que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya? Entonces, básicamente, la Biblia, la palabra de Dios, tiene todo el designio, o toda la idea, o toda la voluntad de Dios expresada para nosotros. Está aquí. Entonces, si usted quiere saber la voluntad de Dios, ¿a dónde tiene que ir? Aquí. A la palabra de Dios. ¿Ya, hermano Carlos? Ya. ¿Perdón? ¿Que Dios qué? No inventó el pecado. ¿Ya? ¿Ya? Sí, interesante, una forma de verlo. Ahora, a mi modo de ver, la voluntad permisiva de Dios está aquí. De cierta manera está aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde Dios, digamos, permite. O sea, lo que conversamos en las clases anteriores, nada de lo que sucede, eso incluye nuestras malas decisiones, ¿ya? Eso incluye nuestro pecado, escapa al control de Dios. Y de hecho Él ocupa nuestras malas decisiones, nuestro pecado, nuestra consecuencia, como dice Romanos 8:28, ¿cierto? ¿Para qué? Para nuestro bien. ¿Eso nos libera de la responsabilidad? En absoluto. Nosotros somos responsables. ¿Ya? Hermano. Bueno, ese término de la voluntad permisiva de Dios es un poco cuestionado en el sentido de que hay también un tema de la responsabilidad humana. Y vamos a poner un ejemplo que recién me estaba preguntando mi esposa. Me decía, entonces, ¿es voluntad de Dios que los demás que no estén hoy día no vinieran? Claro. No, o sea, la voluntad decretiva de Dios no es que Dios le haya dado permiso, no es una voluntad permisiva Exacto. de Dios que ellos no vinieran al culto hoy día, sino que Él sabe que no iban a venir. Claro. Porque Él lo sabe todo y está todo bajo su control, ¿cierto? La voluntad preceptiva de Dios, nosotros vemos el mandato que Dios quiere que ninguno deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. De ahí entra el tema de la responsabilidad humana. Exacto. ¿Ya? Entonces no es que Dios permita que ellos no vengan, ¿cierto? Claro. El deseo de Él es que todos se congreguen. En el uso de mi responsabilidad, de mi decisión humana, yo no vengo, pero no es que Dios me haya dado permiso para no venir, Exacto. o permiso para pecar, Exacto. sino que en los decretos Él conoce todo, Él ordenó todo, ¿cierto? Pero ahí entra en juego también lo que es la responsabilidad humana. Claro, por eso es tan interesante ese tema desde el punto de vista teológico de cómo están siempre en aparente tensión esta idea de que Dios es soberano y que el hombre es responsable. Recordemos el versículo que dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se salve. O sea, que ninguno, perdón, se pierda. ¿Ya? Esa es, digamos,
eso es lo que Dios quiere, ¿ya? Pero sabemos que no todos se van a arrepentir, de que no todos se van a salvar, ¿ya? Entonces, pero sigue estando en el control de Dios, ¿ok? Por eso está, digamos, si tuviéramos que, pese a que es un concepto que está bastante cuestionado, como decía el pastor, si yo tuviera que ponerlo en uno de los dos, yo lo pondría acá, dentro de la voluntad decretiva de Dios. Es de lo que Dios, digamos, permite, ¿ya? Pero vamos a salir un poco de esta parte teológica, hermano Carlos. No. Pero no estaríamos de acuerdo, porque no es lo mismo decir que Dios permite el pecado en sus decretos a que Dios inventó el pecado. Y de hecho, ahí hay un error teológico al pensar de que, o sea, en el concepto del pecado, de qué significa el pecado, de qué es el pecado, qué implica el pecado. Entonces, pertenecen a Jehová los misterios. Sí, lo que pasa es que las personas que entienden eso, nosotros vemos que tienen una falla en el concepto de lo que significa el pecado. Y además, al ellos sostener esa posición, también tienen una serie de conflictos y una serie de respuestas, o sea, de preguntas, perdón, que las respuestas son inconsistentes, ¿ya? No vamos a hacer una clase de amartiología acá, ¿ya? Pero es claro lo que decía el pastor, o sea, el hecho de que Dios sea soberano no significa de que Él sea el creador del pecado, ¿ya? Está lejos de ser eso, ¿ok? Hay personas, hay posiciones teológicas, hay varias, ¿ya? Pero no es la idea de esta clase meternos en las posiciones teológicas, ¿ya? Lo importante es dejar claro cuáles son los fundamentos de esto, ¿ok? ¿Se va entendiendo la clase hasta ahora? Si tienen preguntas o algo quieren comentar, lo pueden hacer y el pastor les va a responder. ¿Ya? Ya. Pero, ¿qué me interesa a mí? No me interesa hacer una clase de teología pura acá. Primero, porque yo no soy la persona indicada para hacerlo. Y segundo, porque quiero llevarlo a algo práctico, ¿ya? ¿Qué implica esto en la práctica? La idea de que nosotros entendamos que hay una diferencia, y esta diferencia es muy conceptual, es para que nosotros, digamos, lo podamos entender, ¿ya? Y no confundamos las cosas, no nos pase lo que comentaba el Mauri, ¿ya? Porque está bien, es interesante la teología, a algunos les puede interesar más que a otros, pero hay que llevarlo a la parte práctica. O sea, yo solamente quiero saber cuál es la voluntad de Dios, si yo me voy a casar con X persona o con otra persona, si yo voy a estar en este trabajo o en este otro trabajo. Eso es lo que yo quiero saber para mi vida, la aplicación, ¿cierto? Entonces, yo quiero compartirles un fragmento de un comentario de un autor, que aparece ahí su foto, él ya falleció, es Haddon Robinson, ya que él tiene varios libros, dentro de eso
libros, tiene uno súper interesante que se llama La Predicación Bíblica, que hasta el día de hoy es una referencia, no sé si aquí en el seminario, pero es un libro de referencia para las personas o los hermanos que predicamos. Y él, hablando de la voluntad de Dios, dice lo siguiente: si preguntamos cómo conocer la voluntad de Dios, quizás estamos haciendo la pregunta equivocada. La Escritura no nos ordena que nosotros busquemos o que nosotros encontremos la voluntad de Dios en la mayoría de las elecciones de la vida, o sea, hablando de las cosas que son cotidianas, ¿ya? Ni tampoco tenemos un pasaje en la Escritura que nos indique cómo ésta puede ser determinada, ¿ya? Sin embargo, nosotros insistimos en buscar la voluntad de Dios. Porque no alcanzo a leer mucho aquí. Sin embargo, insistimos en buscar la voluntad de Dios porque las decisiones requieren de razonamiento y energía, ¿ya? Buscamos alivio de la responsabilidad de tomar una decisión y nos sentimos menos amenazados siendo pasivos en lugar de activos cuando tomamos decisiones importantes. ¿Se entiende? Se las voy a leer de nuevo. Si preguntamos cómo podemos conocer la voluntad de Dios, tal vez estamos haciendo la pregunta equivocada. La Escritura no nos ordena que encontremos la voluntad de Dios en la mayoría de las elecciones de la vida, ¿ya? Ni tenemos un pasaje que nos indique cómo ésta puede ser determinada. Sin embargo, insistimos en buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque las decisiones requieren razonamiento y energía, requieren de esfuerzo de nosotros, ¿ya? Y nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos alivio de la responsabilidad, ¿ya? Buscamos sentirnos menos amenazados siendo pasivos en lugar de activos cuando tomamos decisiones importantes, ¿ya? Tal cual como el ejemplo que les mostré delante, el de la noticia falsa, ¿ya? Como tomar una decisión requiere razonamiento y energía, para nosotros es una posición mucho más cómoda decir, ¿no? Igual que el hombre de la noticia, ¿no? Yo estoy orando y esperando la voluntad de Dios cuando tomamos decisiones importantes. ¿Qué les parece? ¿Se acerca a lo que nos pasa día a día, no? Muchas veces nos justificamos o nos escondemos detrás de la voluntad de Dios para tomar decisiones. ¿O no? ¿O solamente a mí me pasa? ¿Eh? A mí no me pasa. ¿Van a ver si iba a decir algo? Ah, ya. Sí, pues muchas veces, ¿no? Que, oye, no sé, hay casos, por ejemplo, de novios que están pololeando, parejas, y están orando para conocer la voluntad de Dios, ¿cierto? No, nosotros estamos orando para conocer la voluntad de Dios. Pero si la voluntad de Dios está aquí, cásense, ¿cierto? ¿O no? Entonces, por ejemplo, la Steffi no está hoy día, pero cuando nosotros pololeamos, se va a aprovechar. No, le voy a contar una parte de nuestra historia. Los papás de la Steffi son pastores, ¿ya? Ellos son de otra línea doctrinal, no como la nuestra. La Steffi viene de una iglesia carismática, ¿ya? Pero cuando nosotros empezamos a pololear, como ellos son pastores, nosotros fuimos a hablar a la casa, ¿ya? Y lo primero que les dijimos, bueno, tío, nosotros queríamos conversar con ustedes, y nos dijeron, bueno, entonces nos vemos el martes a las 7 de la tarde, acá. Ni siquiera nos dejaron hablar con ellos ahí adentro. Ya, pero después el martes a las 7 de la tarde, nosotros fuimos a hablar con ellos y yo les planteé la idea de que nosotros queríamos comenzar una relación con la idea de casar, ¿ya? Y que nosotros, bueno, habíamos comenzado una relación con la idea de casar. Ya, ok. Obviamente ellos nos aconsejaron, ¿cierto? Nos dijeron cuáles eran más o menos las reglas y todo bien. Pero un mes después, en una conversación, ya tomando 11, qué sé yo, ellos dijeron, porque nosotros dijimos que estábamos pololeando, qué sé yo,
Y ellos dijeron así, ¿y por qué? Si a nosotros el Señor no nos ha confirmado nada. A nosotros el Señor no nos ha confirmado que ustedes tienen que pololear. ¿Se imaginarán cuál habrá sido mi cara en ese momento? Igual habrá sido la cara de la Steph, también, en ese momento. ¿Ya? Ellos estaban hablando de la voluntad de Dios, intrínsecamente estaban hablando de la voluntad de Dios y tenían la idea de que la voluntad de Dios para nosotros se les revelaba a ellos. ¿De qué manera? No sé. Si por una palabra, o si por una voz audible, si por una profecía, si por un sueño. No sé. Pero ellos estaban esperando que Dios les confirmara a ellos que estaba bien. Entonces... ¿Ah? ¿Entonces qué? Bueno, justo hablamos de este tema. Entonces yo le dije que yo conocía la voluntad preceptiva de Dios. Y que... No, mentira. Pero básicamente la idea es la misma. O sea, nosotros establecimos una relación para obedecer al Señor. Para obedecer el mandato del Señor. Nosotros no estábamos jugando, no estábamos haciendo las cosas, digamos, vamos a ver pololeo, a ver qué pasa. No. Sino que nosotros teníamos un objetivo claro. Como debe ser, como corresponde a una relación entre dos personas cristianas, en este caso jóvenes, en ese tiempo. Y nosotros teníamos claro cuál era la voluntad del Señor. Y si algo pasaba dentro de toda la relación que evitaba o que obstruía el hecho de que nosotros llegásemos al matrimonio, entendíamos también que era la voluntad de Dios. Y que no necesitábamos ni una confirmación, ni una palabra, ni nada, porque aquí está, ni un sueño, nada. Y menos a ellos. O sea, si le pasara a alguno, tendría que pasarme a mí o a la Steffi. ¿Cierto? No, ellos nada que ver en la relación, digamos, de nosotros. ¿Siguen esperando la confirmación? Yo creo que ya ahora, después que saben que van a ser abuelos, ya están confirmados. ¿Ya? Pero pasa eso dentro de la iglesia. O sea, de las iglesias. Y ese es un ejemplo quizás pudiese ser para nosotros demasiado evidente, porque obviamente nosotros tenemos otro pensamiento en base a eso, pero también pasa dentro de la iglesia. Que nosotros con la idea de no tomar una decisión o de no aceptar algo, de no nos escudamos detrás de la voluntad de Dios. ¿Ya? Y eso no está bien. Nosotros conocemos la voluntad de Dios, tenemos que tener la confianza de que tomamos decisiones y Dios está en el control de todo. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, volviendo a la pregunta de que entonces será la voluntad de Dios que yo me case con X persona, quizás la pregunta está mal. O quizás el preguntarse, ¿será la voluntad de Dios que yo me cambie de trabajo? ¿Será la voluntad de Dios que yo me cambie de ciudad? Quizás el hecho de hacer esa pregunta es lo que está mal, o quizás no es la mejor pregunta. ¿Ya? Y está la otra diapositiva, ¿cierto? Parece que sí, no sé si la modifica después. Sí. Para poder entenderlo mejor, entonces le puse la pregunta en negativo ahora. Hablamos un poco de qué es la voluntad de Dios, ¿cierto? La voluntad decretiva, la voluntad preceptiva, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de qué no es la voluntad de Dios. ¿Ya? ¿Y qué ven ahí? ¿Se alcanza a notar o no? ¿Qué es lo que los monitos? Es un Jumanji, ¿cierto? ¿Vieron la película Jumanji, la antigua? ¿La conocen? Ya, porque esa es la idea. Y no vamos al cine porque es pecado. No es la voluntad de Dios. La segunda es una hada, ¿ya? Y la tercera es una persona que estaba tirando flechas al objetivo y que falló. ¿Ya? Y les voy a leer algo. ¿Ya? Dice así, un fragmento de un libro donde un hermano, el autor del libro, observa cómo es nuestra forma de abordar la voluntad de Dios. ¿Ya?
¿ya? Y veamos si es que es parecido a lo que nos pasa, quizá, ojalá que no siempre, pero a veces. Dice así: la comprensión convencional de la voluntad de Dios la define como un camino específico que nosotros deberíamos seguir en el futuro, ¿ya? Dios sabe cuál es ese camino y lo ha expuesto para que nosotros lo sigamos. Es nuestra responsabilidad descubrir este camino y el plan de Dios para nuestras vidas. Si tomamos la decisión correcta, entonces recibiremos su favor, cumpliremos nuestro destino divino, y tendremos éxito en la vida. Si escogemos equivocadamente, podemos perder nuestro rumbo, perder la voluntad de Dios para nuestras vidas y permanecer perdidos en un laberinto incomprensible. Esto es muchas veces lo que pasa o lo que entendemos nosotros por la voluntad de Dios. De hecho, yo lo he escuchado hasta en púlpitos, no aquí, creo que no. Cuando te dice, Dios tiene un plan para ti, tiene el plan bien, imagínate que Dios tiene el plan bien armado, pero tú, si te apartas de ese plan, entonces ya no, digamos, si tomas malas decisiones, entonces ya no vas a tener ese plan maravilloso que Dios tenía para ti. Y lo plantea, yo lo he escuchado planteado de esa forma. ¿Qué hace eso en el cristiano? Le pone una carga, lo desanima, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora tenemos miedo de no tomar la decisión correcta. Entonces, para no tomar la decisión correcta, nosotros nos quedamos esperando y orando por la voluntad de Dios y esperando a la voluntad de Dios y no tomamos la decisión. ¿Se entiende? Eso es lo que muchas veces nos pasa. Entonces, ahora sí, para poder entender qué es la voluntad de Dios, es importante saber qué no es la voluntad de Dios. Y lo primero es la imagen del Jumanji. ¿Se acuerdan que en el Jumanji, cuando iban en un camino, siempre tenían que decidir por qué camino ir? Y la recomendación siempre era elegir el camino de la derecha, pero ellos tenían que tomar una decisión, ¿ya? Y ver a qué aventura, entre comillas, se iban a enfrentar, si a la estampida de los elefantes o la abeja, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, la voluntad de Dios no es como el Jumanji, no es como un libro de aventuras, y que en caso de que encuentres la voluntad de Dios, entonces bien, digamos, estáis en la gloria, estáis súper bien, y en caso de que no, y si estáis en la página equivocada, entonces va a aparecer la estampida de los elefantes o van a aparecer las avispas. No funciona así, ¿ya? Dios no se va a ver obstaculizado en su voluntad por las decisiones que nosotros tomamos. De nuevo, Romanos 8:28. Sabemos lo que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso es que era importante la clase anterior, porque nosotros, si solamente tomamos una parte, entonces caemos en lo que planteaba el hermano Carlos: responsabilizar a Dios por las cosas. Entonces, antes de hablar de esto, era importante que nosotros entendamos y recordemos que nosotros somos responsables de nuestras decisiones y tenemos que buscar agradar al Señor y buscar su gloria, ¿cierto? Eso vimos la vez anterior. Con eso en mente, la voluntad de Dios, digamos, nunca va a ser obstaculizada por nuestras decisiones. Siempre se va a cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que dice Romanos 8:28. Eso no significa que no vamos a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Eso no significa que la voluntad de Dios va a hacer que nosotros siempre estemos bien y alegres y contentos y sanos. No. Pero es su voluntad, agradable y perfecta, y Él siempre la va a cumplir, siempre. Entonces, la voluntad de Dios no es un libro de aventuras, ¿ya? Tampoco es un cuento de hadas, ¿ya? Donde todo es confort, donde todo es felicidad, porque la realidad es que a Dios sí le preocupa nuestra felicidad, pero no tanto esta felicidad terrenal. A Él le preocupa, ¿qué cosa? Nuestra felicidad eterna. Eso es lo importante para Él. De hecho, como les decía recién, la idea o el hecho de que algo malo suceda y que sea parte de la voluntad de Dios, a pesar de que nosotros no lo vemos, no tenemos que entenderlo como
como que perdimos o estamos fuera de la voluntad de Dios, ¿ya? Significa solamente que Dios tiene algo en mente para nosotros y que de esa manera, en el sufrimiento en el que estamos, es la manera que Dios nos va a llevar a ese plan. ¿Se va entendiendo? ¿O está un poco enredado? Dígamelo para ver si lo podemos explicar mejor. Entonces, no es un libro de aventuras, tampoco es un cuento de hadas, ¿ya? Y tampoco es un objetivo que nosotros podamos perder, la voluntad de Dios, ¿ya? Por eso que le puse esa imagen, digamos así, ¿ya? Nosotros podemos desobedecer la voluntad de Dios preceptiva, podemos desobedecerla, el pecado, ¿ya? Pero no podemos escapar de su voluntad decretiva, ¿ya? Entonces, como decía, creo que fue la hermana Hilda, el hecho de que nosotros desobedezcamos al Señor, ¿cierto? Y pequemos en alguna ocasión, no estamos confinados a una segunda mejor vida que Dios tenga para nosotros. No, ¿ya? Sí, el pecado tiene consecuencias, ¿ya? Y la maldad de nuestros corazones tiene consecuencias. Y nuestra necedad tiene consecuencias y nosotros las sufrimos y las vamos a seguir sufriendo porque vamos a seguir pecando. Pero incluso ese pecado y esa necedad y ese sufrimiento opera dentro de la voluntad de Dios y dentro del plan soberano de Dios. ¿Se entiende? ¿Queda un poco más claro o no? ¿Ya? ¿Estamos bien ahí o no? Entonces volvamos a las preguntas. ¿Quiere Dios que te cases con X persona? ¿O quiere Dios que te cambies de trabajo? ¿O quiere Dios que te cambies de ciudad, por ejemplo? Entonces la respuesta es, si tuviste éxito en el momento de casarte, en el decir acepto y poner los anillos, entonces eso era la voluntad de Dios, ¿ya? Quizás la pregunta no es esa, la pregunta es si debería hacerlo. ¿Debería casarme con tal persona? ¿Debería cambiarme de trabajo? ¿O cambiarme de ciudad o de casa, etcétera? ¿Ya? Me refiero a que deberíamos enfocarnos a esto, ¿ya? No a la voluntad decretiva, sino que a la voluntad preceptiva de Dios. Es decir, buscar en la Escritura, ¿cierto?, ¿qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Aquí está todo, ¿ya? Aquí están los preceptos para tomar nuestras decisiones, ¿ya? Quizás al momento de leer tu Biblia te vas a dar cuenta de que quizás esa persona no es la mejor persona para casarse, porque quizás no tiene un carácter, quizás una persona que sirva, digamos, en la iglesia, quizás no es una persona madura, etcétera, un montón de razones, ¿ya? Lo único que en la Biblia es claro es que tú tienes que casarte con una persona que sea cristiana. Si no es cristiana, entonces de frentón ya podemos decir que no, ¿ya? Deberíamos preguntar si es sabio tomar esta decisión, cualquiera que sea, ¿ya? Entonces, la Escritura presenta en sí siempre los principios de cómo tomar decisiones seguras y vamos a seguir hablando de esto en el futuro, ¿ya? Pero no hay, de cierta manera, no tenemos que, caer en la pasividad de seguir esperando la voluntad del Señor, ¿ya? Y que el Señor nos hable por un hermano, por una visión, por un sueño. No tenemos que hacer eso. Tenemos aquí los preceptos, ¿ya? Entonces, no caigamos en la pasividad, ¿cierto? Y tampoco caigamos en la idea de querer descubrir hasta el último detalle de la voluntad de Dios para nuestras vidas. No, ¿ya? Sino que avancemos conociendo al Señor. Lo importante es siempre ir conociendo al Señor, como decía la hermana Hilda, conocer cuáles son sus preceptos y en base a esos preceptos en nuestra mente y en nuestro corazón tomar nuestras decisiones en libertad. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano.
Entonces, por eso yo le he repetido estas clases. Esta idea de que el Señor es soberano y que existe la voluntad de Dios nos debería liberar y nos debería dar paz en el momento de tomar las decisiones. Tomar las decisiones. No esperar. Tomar las decisiones. Probablemente si yo no hubiese tomado la decisión de hablarle a Steffi y decirle, oye, ¿sabéis qué? ¿Me gustáis? Capaz que no se hubiese casado conmigo. Y así le hubiese pasado a todos ustedes, con su esposa. ¿Ya? Pero hay que tomar las decisiones. No sigamos escondiéndonos o escudándonos en la voluntad de Dios para no actuar. No es que estoy esperando la voluntad de Dios para ver si sirvo en la iglesia. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? ¿Cuál es el precepto? Entonces, yo los quiero animar a tomar decisiones basadas en la Escritura y a confiar en el Señor y a sentirse libres en el Señor. La próxima clase vamos a ver aspectos, digamos, ya más específicos de la voluntad de Dios, ya para nosotros como cristianos, ¿ya? Y ahí vamos a conversar algunos aspectos igual, digamos, más prácticos de manera específica, pero por hoy día quedémonos con eso, ¿ya? De que la voluntad de Dios para nosotros ya la tenemos, está aquí. Entonces, si queremos tomar, para tomar buenas decisiones, para tomar decisiones sabias, siempre necesitamos conocer al Señor y conocer sus preceptos. Amén. ¿Algún hermano tiene algún comentario? ¿Tiene alguna pregunta? Aprovechemos que esté el pastor porque la próxima semana no va a estar. Ya no les voy a poder responder. Hermana Hilda. Solo venía a mi mente cuando dijiste que no perdiéramos contacto en el tiempo tratando de conocer absolutamente la voluntad de Dios. Pensaba que de repente querer conocer la voluntad de Dios de manera así absoluta y total tiene que ver con mis miedos a sufrir, con mis miedos a equivocar. Y tenemos que considerar que la vida en el mundo tendrá aflicción. O sea, conocer la voluntad de Dios no nos deja exentos del sufrimiento, del dolor, de los fracasos. Y eso es importante también tenerlo presente porque nuestros padres no van a durar toda la vida, nuestros hijos no van a tener vidas perfectas, nosotros siempre vamos a tener salud y trabajo. No, pero pensaba que eso, querer conocer absolutamente la voluntad de Dios quizás tiene que ver con no querer sufrir, no querer enfrentarme a los dolores que la vida necesita. Es verdad. Pero eso es como no querer envejecer. Es algo que uno no va a poder evitar. Claro. Uno puede ponerse ahí las cremitas, se ponen botox, todas las cosas, pero envejecen igual. Yo ya tengo canas así como mi papá. Nada que hacer. Entonces no nos encerremos tratando de evitar algo que es inevitable. ¿Ya? ¿Puedo decir algo? Hermana Janet. Cortito. Sí. Era algo parecido a lo que decía la hermana Hilda en cuanto a la voluntad decretiva, someternos a su voluntad sin cuestionar, ni imaginarme otro escenario si yo hubiese hecho algo, Claro. lo que el Señor decretó en mi vida, con quien viví, cómo me cambié de ciudad. El Señor tiene todo ya decretado. Entonces, confiar y someterme a su voluntad decretiva. Y si hubiese pasado, si yo me hubiera quedado en Iquique, por ejemplo, hubiera estado quizás no me hubiera enfermado, por ejemplo. Ahí tengo un ejemplo concreto. Claro. Entonces eso nos hace estancarnos y no avanzar en la vida espiritual. Y nuestro enfoque, como tú decías, debe estar en la voluntad preceptiva, ¿no? De hacer sus preceptos, apartarnos del mal. Bien. Muchas gracias. Sí, porque y no tener claro esto muchas veces genera crisis de fe en nosotros. ¿Ya? A mí mismo me ha pasado. Ustedes conocen, yo soy dentista y por mucho tiempo ha sido muy difícil el tema laboral para mí. Y muchas veces me he cuestionado, ¿por qué estudié esto? ¿Por qué no estudié otra cosa? Yo podría haber estudiado otra cosa. Me llamaban de Universidad de Santiago para irme a estudiar gratis a Santiago.
Mi mamá nunca me dejó. ¿Cachai? Podría responsabilizarla a ella, decir, y quizás criar incluso raíces de amargura en ella, es decir, por tu culpa, por tu responsabilidad, yo ahora estoy así. O podría achacármela a mí y decir, por mi responsabilidad, por mi culpa, por mis malas decisiones, por mi inmadurez, yo elegí esta carrera y ahora estoy complicado laboralmente. ¿Ya? No. ¿Se dan cuenta cómo nosotros mismos nos vamos poniendo cargas con las cosas que vivimos? Entonces, por eso la invitación es a descansar. El Señor hace sus cosas, muchas veces no entendemos por qué. O después entendemos por qué. Pero siempre son perfectas. No podemos escapar a la voluntad decretiva de Dios. No podemos. Todo lo que pasa, por muy malo que se vea, el Señor lo permite con un objetivo. Acuérdense de eso. Y eso debería hacernos descansar. Quizás sufriríamos mucho menos de ansiedad dentro de la iglesia. Quizás sufriríamos mucho menos de depresión dentro de la iglesia. Hermana Fidelina. Mire, qué interesante. Busquémoslo, a ver. Daniel 3. Daniel 3, 17 y 18, ¿cierto? Dice, hablando los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, dice así: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ese versículo, ¿cierto? Y el 18 dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tal cual. Con Jonás se da lo mismo. Con Jonás, exactamente, tiene razón. Declaró su voluntad perceptiva. Jonás la desobedeció, ¿Sabes? pero cumplió la decretiva. Tal cual. Y así podemos ver el ejemplo de un montón. José, lo mismo. Entonces, estos ejemplos que están en la Biblia deberían a nosotros sernos útiles para poder descansar. No, quizás no estamos en un momento bueno ahora. Quizás estamos sufriendo, hemos pasado cosas. Descansemos en el Señor. Busquémoslo a Él, conozcámoslo a Él. ¿Ya? Esa es nuestra invitación para esta semana. Muchas gracias, hermanos, por su atención, por su participación. Esperemos que haya sido una clase clarificadora más que confusora y que el Señor nos ayude a llevar esto a la práctica. ¿Ya? Muchas gracias. No vamos a tener versículo hoy día tampoco.